Bendiciones. Tiempo de escuchar la palabra del Señor, la instrucción de la palabra del Señor, donde cada día necesitamos ser edificados, sobre todas las cosas ser instruidos, sobre cuál debe de ser o cuál es en sí el llamado que Dios nos ha hecho desde el momento en que decidimos hacer su voluntad. En esta tarde quiero recordar que somos llamados para comenzar a hacer luz y sal en todo lugar. Dice la palabra que la luz no se puede esconder en sí. Como cristianos no podemos escondernos. Dice también la palabra del Señor que una nube de testigos está alrededor nuestro, viendo realmente cuáles son nuestras acciones. También dice la palabra que por nuestros frutos somos conocidos. Qué maravilloso entender cuando somos llamados a cumplir con la promesa y la palabra de Dios. Y sobre todas las cosas, el hecho de saber que estamos en esta tierra todavía, no por casualidad, sino porque tenemos un propósito. Y propiamente quiero comenzar en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, te he puesto como centinela. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Mira qué interesante. Dice: Hijo de hombre, te he puesto como centinela. Como cristianos estamos siempre preparados y listos y dispuestos para apercibir o darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, para presentarle al Señor nuestras peticiones. Dice la palabra entonces: te he puesto como centinela. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Qué maravilloso es recibir la palabra. Esta mañana, cuando recibí esta palabra, en verdad quebrantaba mi corazón, porque sé que realmente el deseo de un hijo de Dios es ir y hacer la voluntad del Padre. Y cuando me lo decía: cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, mira lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Mira, dice la palabra que cuando el Señor le advierte a una persona que va a morir, mira esto, y nosotros no le advertimos, nosotros no le apercibimos, para comenzar, que necesita recibir a Jesús como Señor y Salvador para que sus pecados sean perdonados y venga la promesa de la vida eterna. Si no le advertimos, como dice la palabra, pero tú no le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Entonces, el Hijo de Dios cada día recibe instrucción de la palabra del Señor para exhortar a tiempo y fuera de tiempo, en todo lugar. Allí donde estamos, somos enviados como luz y sal para compartir las buenas nuevas del reino de Dios. Y mira, como dice la palabra, estamos en tiempos por demás, la palabra de este tiempo, tiempos cruciales, donde el Hijo de Dios tiene que dar testimonio de su amor a Dios, de su obediencia a Dios y de que es luz y sal y que es enviado. Ahora bien, dice entonces la palabra que si no le advertimos, mira cuántas veces Dios nos revela la palabra para una persona en particular. Y si nos quedamos con esa palabra, ¿qué va a pasar después? Vamos a tener que entregar cuentas. Y lo dice la palabra: yo te haré responsable. Si le adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me has obedecido. Entonces, si exhortamos a tiempo y fuera de tiempo, esperamos realmente que siempre la palabra sea recibida, porque creemos que el Espíritu Santo convence de pecado a aquellos que le reciben. Entonces viene ese respaldo. El Señor dice: si tú lo has hecho en el tiempo que te lo he dicho, y la persona persiste en pecar, morirá en su pecado, pero tú no serás responsable ya. Recordamos Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado
es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. Todo lo que se hace para el pecado tiene consecuencias, sobre todo de muerte espiritual. Este mismo pasaje, Romanos 6:23, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice la palabra también que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Sabes, estamos en tiempos, lo digo, de riesgo. El enemigo, como león rugiente, el diablo, esto no es novedad, como león rugiente se ha levantado viendo a quién devorar, provocando. Y en estos tiempos de tensión, provocando pleitos, contiendas, provocaciones, para que aquel que no ha conocido de Dios y no sabe que debe de amar al prójimo y aún a los enemigos, caiga en la trampa y se convierta no solamente en un agresor verbal, sino en su momento en un agresor físico y aún en un asesino. Pero si nosotros les hemos advertido, vuelvo a ese punto, y se les habla la palabra del Señor, porque sé que esta palabra que compartimos llega a muchos lugares. Y lo he pedido en su momento que compartamos esta palabra, porque es palabra de Dios, para que llegue en su momento y aquellos sean advertidos. Ahora bien, sabemos también que el pecado tiene consecuencias. Josué capítulo 7, versículo 24 al 26 nos muestra uno de los casos. Dice la palabra del Señor: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Recordemos, Acán desobedece y toma o roba, como se puede decir, de lo que no es correcto. Y lo que a veces es inentendible para mí, créeme, y quebranta mi corazón, es el hecho de pensar que aquellos que no han tenido nada que ver, como una esposa, un esposo en su momento, los hijos, las hijas, paguen las consecuencias de una mala decisión. Mira la actitud nuevamente de Acán. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Tú vete ahora en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Nuevamente, no logro concebir por qué en su momento los hijos, aquellos pequeños en su momento que no tuvieron nada que ver en este asunto, paguen las consecuencias. Vemos ahora en la guerra que se ha desatado las consecuencias con los pequeños, porque quienes lideran en su momento estas batallas, movidos muchas veces por el diablo, no tienen conciencia de aquellos a quienes realmente están afectando. Perdón, siempre lo digo con respecto a la autoridad. Esa autoridad debe de estar sujeta a la presencia de Dios y pedir sabiduría a Dios para hacer lo que es correcto y no afectar a quienes no tienen nada que ver en ese momento. Porque recordemos, de todo lo que se haga pagará consecuencias. Este caso de toda la familia de Acán por una mala decisión de Acán. Otro de los ejemplos, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Mira, la palabra del Señor es perfecta y es exacta. Aquel que la obedece, por supuesto, tiene beneficios. Aquellos que aún conociendo la desobedecen, tienen graves consecuencias. Este es el caso de Saúl. Saúl fue enviado a una comisión y él hizo como se le antojó. Luego buscaba culpables. El pueblo hizo, el pueblo dijo. Ahora mira esto. También en el primer libro de Samuel, en el capítulo 31, versículo 2 en adelante, dice la palabra del Señor: y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero:
Saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Qué difícil nuevamente pensar que de todo lo que se siembra se cosecha. Y que en su momento se lleva, por decirlo, va detrás de aquel que cometió el pecado, la familia, los hijos, las generaciones. Otro de los ejemplos bastante particulares también, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. El caso de David, que teniendo o haciendo uso de una manera equivocada de la autoridad como rey, cae en el pecado de adulterio y para cubrir su pecado mata al esposo de esta mujer. Y las consecuencias no solamente van sobre él, como dice la palabra, sino sobre toda su familia. Otro de los ejemplos, un ejemplo también particular, el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 23. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 35 y 36. Pero cuando fueron para sepultarla, dice, hablando de Jezabel, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo: en la herencia de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Impresionante. Otro de los casos, Mateo 27:5, Mateo 27:5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Mira qué tremendo es esto. Hablando de Judas. Cuántas malas decisiones en su momento, motivados por sentimientos equivocados, el resentimiento, la amargura, la codicia, la avaricia, nos llevan a actuar de una manera incorrecta, sin recordar o hacer caso omiso de que todo lo que se siembra se cosecha, de que todo lo que se siembra se cosecha, y que de todo lo que hagamos vamos a... Este es el caso de Judas, que se reunía, sino que en su momento vende a Jesús. Y al momento de darse cuenta, porque sabes, llega un momento en que la conciencia, lo que se llama conciencia, pero en sí es el espíritu, le muestra a aquella persona que ha cometido pecado y que ha estado actuando mal, que va a tener consecuencias. Y justo en ese momento debía de uno de arrepentirse antes de hacer las cosas. Pero en este caso de Judas, dice la palabra, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora bien, mira esto. Mira qué palabra más tremenda. Isaías 8:15. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Qué les espera a los malos? ¿Qué les espera a los que voluntariamente pecan sin tomar conciencia de que el Todopoderoso está siempre observando lo que hacen? Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Lo dice Isaías 8:15. Proverbios 24:22. Porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? ¿Sabes? He visto esos casos. Y cuando se está en la oportunidad o en la autoridad y se hace mal uso de ella, se ejerce como una potestad sin meditar realmente de las consecuencias. Lo digo de mi manera de pensar, valientes para pecar, para provocar y hacer lo que es deshonesto, y chillones cuando se pagan las consecuencias. Porque sabes, de todo lo que se siembra se cosecha, hay consecuencias. Y las consecuencias a la larga nos alcanzan. Y mira lo que dice: su quebrantamiento vendrá de repente, así pasará. En su momento están tan seguros, en su momento se sienten tan poderosos,
que en un segundo vendrá, mira, como dice la palabra del Señor, su quebrantamiento. Isaías 13:11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Quién lo dice? Jehová. Castigaré al mundo por su maldad. ¿Sabes? La maldad ha llegado hasta Dios. Estamos en tiempos quizás peores que en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Pecados, actitudes, corrupción, mentiras y engaños. Sin embargo, mira lo que dice la palabra del Señor. Y castigaré al mundo por su maldad, ¿sabes? Esto ya es un hecho. Viene la cosecha de todo aquello que se ha sembrado. Por eso el cristiano debe de estar apercibido siempre de lo que siembra, y todo lo que siembra, lo siembra, por decirlo de esta manera, todos los días, con sus palabras, con sus acciones. Esa es la semilla de todos los días. Cuando viene la cosecha, ¿qué podemos esperar? Y lo dice el Señor: castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Sabes cuántos en su momento están en alto? Pero así como suben, tienden a caer. Qué tremendo es cuando en su momento se siente uno orgulloso porque lo tiene todo, lo puede hacer todo y nadie se le puede oponer. Pero aquellos que pasamos por la cárcel sabemos que es uno de los lugares terribles. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios. ¿Sabe? La soberbia al final se termina. Y abatiré la altivez de los fuertes. Realmente, ¿qué nos da la fortaleza y la seguridad? Es Jehová nuestro Dios. Porque de no ser así, lo demás es pasajero, es momentáneo, es nada. Se dice en su momento: hoy estás arriba, mañana, o en un momento. Isaías 26:11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Ay de aquel, dice la palabra del Señor, que se levante contra el ungido de Jehová. Ay de aquel que se levante contra el pueblo de Jehová. Mira, Proverbios 11:21. Tarde o temprano el malo será castigado. Escucha esto. Proverbios 11:21. Dice también la palabra que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo de fortaleza, de orgullo, de soberbia, pero sabes, se acaba, no es eterno. Para comenzar, no somos eternos en esta tierra. Todo tiene su tiempo, todo llega a su tiempo. O Cristo viene, lo decimos, o nosotros morimos y al final vamos a entregar cuentas. Tarde o temprano, dice Proverbios 11:21, el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Qué maravilloso es saber, como dice también la palabra, que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Porque confiamos en Él, porque cada día hacemos lo que es correcto, no nos enredamos en los negocios de la vida y buscamos cada día ser de bendición. Tenemos por lo mismo esa certeza que podemos ver a las personas a los ojos, porque no escondemos nada, no hay intereses escondidos, no anhelamos lo que es incorrecto ni buscamos hacer lo que es incorrecto. Entonces, Jeremías 21:14. Yo los castigaré conforme al fruto de sus obras. Nuevamente estamos literalmente en el tiempo de la cosecha. ¿Qué esperamos en esa cosecha? Porque es lo que hemos sembrado, consciente e inconscientemente, durante todo este tiempo. Y lo dice la palabra. Yo los castigaré conforme al fruto de sus obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. ¿Sabes? Realmente cuando viene este momento no hay nada. Las excusas y los pretextos no justifican las malas acciones. Y está llegando el tiempo, estamos en ese tiempo nuevamente, en el tiempo de la cosecha, donde vamos a recibir lo que hasta hoy hemos sembrado. Y por eso Dios nos exhortaba y hablaba en esta mañana sobre la exhortación, a hablar siempre lo que es la verdad de la palabra del Señor, el exhortar.
para que venga ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y obre en arrepentimiento. Porque el momento, mira, los tiempos son difíciles. Romanos capítulo 2, versículos 5 al 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira la exhortación de Jesús, Mateo 3:10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Sabes? Estamos en ese tiempo. Todo árbol que no da buen fruto, que no ha procurado buscar y hacer lo que es correcto. No es una casualidad, escucha, que estemos donde estemos. Que en su momento ejerzamos la autoridad como padres, como pastores, como ministros. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Por su parte, Marcos capítulo 9, versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojara al mar. Mira, antes de actuar, ese es el punto. Y sobre todo cuando actuamos con ira, con resentimiento, con orgullo y más. Antes de actuar debemos de meditar sobre las consecuencias. ¿A cuántos realmente afectamos? Yo lo digo, de la abundancia del corazón habla la boca. Es común en este tiempo el ver a aquellos que se levantan a hablar y a decir en su momento cosas que no entienden, ataduras, porque de su boca sale resentimiento y odio, que es la consecuencia de lo que está en su corazón. Sabes, estos tiempos también, con estas circunstancias que estamos pasando, son las grandes oportunidades, dice el diablo, para desahogar todo ese fuego, todo ese furor, el odio y resentimiento y la amargura, sobre todas las cosas, sobre inocentes. Debemos meditar cada día sobre nuestras acciones y de lo que hablábamos, teniendo el tiempo de exhortar a tiempo y fuera de tiempo, no insultar, no maldecir, sino exhortar a tiempo de lo que es correcto delante de Dios, porque sabemos quiénes están actuando mal. Es obvio en este tiempo, y mira, han salido a luz tantas situaciones. En su momento personas que se veían tan en apariencia, tan tranquilas, tan educadas, han sacado en sí lo que está dentro. Y mira, ha cambiado realmente nuestra expectativa de lo que se pensaba de esas personas. No debe de ser así con los cristianos, con nosotros como hijos de Dios. Ahora bien, segundo libro de Crónicas 6:23. Entonces escucha tú desde los cielos y actúa. Juzga a tus siervos dando la paga al injusto, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo, dándole conforme a su justicia. ¿Sabes? Vuelvo a ese punto de la palabra que Dios daba desde el principio, que este es el tiempo donde Él mostrará quiénes le sirven y quiénes no le sirven, quiénes le servimos. Están pasando situaciones difíciles, por decirlo, pero realmente vemos la mano de Dios obrando a favor nuestro, respaldándonos, como dice su palabra. Él suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, porque buscamos cada día hacer su voluntad, hacer lo que es correcto, no caer en los enredos del mundo, en los negocios del mundo, en el disfraz del enemigo. Ahora bien, dice también la palabra en el Salmo 7, del versículo 14 al 16. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Mira lo que dice la palabra. Aquel que no ha definido su situación con Dios, aquel que no procura cada día presentarse como obrero sin mancha delante del Padre, dice la palabra, ha concebido maldad. Se tiene una idea de lo que se va a hacer. Se preñó de iniquidad y se quedó embarazado de maldad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caer, su iniquidad volverá sobre su cabeza,
y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Uno de los dichos muy conocidos en esta área era: escupe para arriba y te caerás en la cabeza. Tenemos que tener como cristianos ese cuidado de saber cómo actuar, cómo pensar, sobre todo en estos tiempos, donde somos llevados, sobre todo por lo que está dentro del corazón. Vuelvo a ese punto. Resentimiento, amargura, odio, lascivia, codicia, avaricia. Estos son los tiempos que el diablo ha llamado como grandes oportunidades para desahogar esos malos deseos. Pero recordemos, la paga del pecado es muerte también. Entonces, Deuteronomio capítulo 31, versículo 17 y 18, mira lo que nos dice. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está Dios en medio de mí. ¿Cuántos en su momento se han tomado aún la palabra del Señor que dice que no mencionarás el nombre de Dios en vano? Mira qué sencillo es. Dios sabe, y Dios es el que justificará. Te digo algo, tenemos que estar conscientes como hijos de Dios que este es el tiempo en que nuestra vida está completamente transparente delante de Dios y que debemos de buscar cada día hacer lo que es correcto para no pagar las consecuencias. Entonces, dice Jehová, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. ¿Contra quién? Contra el pecador, con el que busca pleitos, contiendas, el que está separado de hacer la voluntad del Señor. Se encenderá mi furor contra él en aquel día, y lo abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. ¿Qué les espera realmente? Aquellos que están en el desorden y en la desobediencia a Dios, que están sembrando resentimiento, amargura, odio, heridas. Muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Realmente a quién le estamos obedeciendo? Porque si le obedecemos a Dios, estamos, mira esto, guardándonos para hacer siempre lo que es correcto. No buscando pleitos ni contiendas, no buscando el placer, sobre todo en cuanto al ego. Estamos haciendo lo que es correcto, pero mira en el otro lado, ¿qué dice el Señor? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día. ¿En qué momento? En el día de la angustia. En el día en que se paguen las cuentas de todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo. Por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios con nuestras acciones? ¿En lo que hacemos? ¿Con quién, como se dice comúnmente, con quién queremos quedar bien? ¿Con Dios o con los hombres? ¿Hacemos realmente lo que Dios nos dice o lo que los hombres nos proponen? Porque parece en su momento tan atractivo actuar de una manera deshonesta, de una manera, mira esto, actuando y sacando lo que está dentro de nosotros, esa furia, ese resentimiento, ese odio. ¿Será que es correcto? Lamentaciones capítulo 4, versículo 16. Estamos hablando de las consecuencias del pecado. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. ¿Te parece esto conocido? Qué impresionante es cuando se pierde el respeto por el prójimo. Cuando aún se pierde el respeto por las autoridades y se somete, ¿sí? ¿Por qué? Por el poder del fuerte o de la multitud. Sabes, una vez más, de todo lo que hagamos vamos a entregar cuentas. Yo lo digo de esa manera, deberíamos en su momento, cuando actuamos en desobediencia y en rebeldía, apuntar, llevar un registro de todas nuestras acciones, para que cuando venga entonces la factura, no digamos que se nos está cobrando de más. Entonces, Lamentaciones 4:16 nos dice: la ira de Jehová los apartó,
No los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes ni tuvieron compasión de los viejos. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, mira lo que nos dice. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay tantas consecuencias a las malas acciones. Y de eso debemos de estar conscientes cada día, sobre todo en estos tiempos, para también tener ese privilegio de interceder. ¿Qué hacemos cuando hemos visto esos momentos de las malas acciones? Cuando vemos en este tiempo las malas acciones y las actitudes incorrectas en contra de los inocentes, nunca se nos olvide realmente eso. Entonces, debemos de recordar siempre que de todo lo que se siembra, se cosecha. Y algo más, todo lo que se siembra se cosecha, y todo el tiempo estamos bajo la vista y los oídos de Jehová. La exhortación es a recordar que los ojos de Jehová nunca se cierran ni sus oídos. Todo ser humano en esta tierra y en el universo, estamos bajo su vista, no podemos escaparnos ni escondernos. Y de todo lo que hagamos daremos cuentas, aún sobre todo de lo que estamos pensando. Entonces, recordemos todo el tiempo que se cosecha lo que se siembra, y que siempre estamos a la vista y a los oídos de Jehová. Mira lo que nos dice este pasaje maravilloso, Deuteronomio capítulo 11, versículo 12. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. No se nos olvide que de todo lo que hagamos daremos cuentas, y que nada hay escondido a los ojos de Dios. Él está allí donde estamos, en este momento donde estamos, Él está allí. Cuando salimos, cuando vamos, cuando regresamos, Él va con nosotros. Él es testigo de nuestras acciones. ¿Estamos conscientes de eso? ¿O seguimos con el pensamiento, perdóname, decía alguien, una cosa es la iglesia, otra el trabajo? ¿Podemos decir ahora lo mismo? Una cosa es la iglesia y otra la sociedad en la que estamos actuando. Nada hay separado a los ojos de Dios. Entonces, Dios dice, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y mira esto, Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Todo lo que hacemos está a los ojos de Jehová, a la vista de Jehová. Y de todo lo que hagamos daremos cuentas. Entregaremos cuenta, querramos o no, o lo creamos o no. Sabes que en su momento, porque alguien no cree que Dios existe, cree que eso limita realmente las consecuencias. Siempre me recuerdo cuando alguien me decía, ¿y si cuando usted muera se da cuenta que el cielo no existe? Yo le digo, pues bueno, al final en el proceso aprendí a vivir de manera adecuada y correcta. Y le decía a la persona, ¿y qué pasaría? ¿O qué pasará al momento que usted muera, que se dé cuenta que el infierno existe? ¿Sabes? La muerte es real. La muerte física es real. Nadie puede escapar a ella. Y luego de la muerte viene el juicio. Las consecuencias de las malas acciones o los beneficios de aquí en la tierra. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En todo tiempo, y sobre todo en estos tiempos que son tan difíciles, si se está sin Dios. Si no se busca hacer la voluntad de Dios. Estamos, mira, en lugares tan tremendos. Y el enemigo como león rugiente. Yo le decía, Señor, ¿por qué permites esta situación? ¿Por qué permites todo esto malo que está pasando? Me decía, porque estoy purificando la vida de mis siervos, de mis hijos.
Y le estoy modelando y fortaleciendo para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque como dice la palabra, luego que la palabra del Señor sea predicada en toda la tierra y todos la escuchen, entonces vendrá el fin. Y ya no tendremos, como al principio lo decíamos, no tendremos la responsabilidad. Porque como cristianos tenemos la responsabilidad de ser luz y ser sal. De todo lugar donde vayamos, en el negocio, en la empresa, en la calle, ahora en estas acciones, en estas actitudes, ser realmente un testimonio. No sepulcros blanqueados que en su momento hablan tanto de una manera tan mística y religiosa, pero viven de una manera desordenada y su corazón está apartado de Dios. Este es el tiempo realmente de invocar el nombre del Señor. Y sabemos que no se puede invocar el nombre del Señor a menos que estemos haciendo su voluntad, viviendo como es correcto. Proverbios 5:21, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Nunca se nos olvide. Vayamos donde vayamos y estemos donde estemos, estamos bajo la vista de Dios y bajo los oídos de Dios. Y sobre todo Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que vamos a decir. Él sabe cómo vamos a actuar. Y de todo lo que hagamos daremos cuentas. Entonces, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Qué maravilloso. Proverbios 15:3. Qué maravilloso es saber como hijos de Dios que vivimos cada día esforzándonos y siendo valientes en guardar su palabra y ponerla por obra. Que donde vayamos Él está con nosotros, no nos dejará ni nos desamparará. Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Del otro lado, ve las aberraciones que se están cometiendo en el nombre de quién o de qué. Las agresiones que se están cometiendo en contra de personas inocentes. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay diferencia. Ahora bien, un pasaje por demás maravilloso, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mira lo que nos dice. No se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pensemos por un momento cómo ha sido nuestra semilla hasta el día de hoy, nuestra siembra. ¿Qué hemos sembrado? Sobre todo a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas. Realmente, ¿qué es lo que hemos estado sembrando? Porque, ¿sabes? No nos podemos burlar de Dios, dice la palabra. No podemos esperar una buena cosecha si nuestras actitudes y acciones han sido malas. Pero, ¿sabes? Se da la oportunidad en este tiempo de que el Espíritu Santo nos está confrontando con el pecado. Cada día presenta delante de nosotros las malas acciones para que nos arrepintamos. De corazón pidamos perdón y decidamos no volver a caer en ellos. Porque las consecuencias están ya a la puerta. Entonces, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra del Señor: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Entonces, en estos tiempos, en nuestro país, ¿realmente estamos dando testimonio que somos hijos de Dios? No por lo mucho que hablamos, o en apariencia, o por llevar una Biblia bajo el brazo, o por nombrar a Dios. ¿Realmente nuestras acciones están dando testimonio que somos hijos de Dios? Que somos luz y sal donde quiera que vayamos. Que estamos buscando siempre el favor de Dios. Y que estamos creyendo por la transformación de nuestra nación completamente y de toda la tierra. Recordemos una vez más que no nos podemos, literalmente, no podemos engañar a nuestro Dios. Dice la palabra: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Qué bendición en su momento estar
preparado para recibir esa cosecha. Porque lo que hemos sembrado con lágrimas, dice la palabra del Señor, ¿sabes? Hacer lo bueno no es fácil, pero tampoco es imposible. Ser correcto en todo lugar no es fácil, pero tampoco es imposible. Recordemos que Él nos sustenta, nos respalda y nos bendice y nos fortalece para que al momento de hacer su voluntad realmente vivamos de acuerdo a su voluntad. Y fortaleciendo un poco la palabra que nos dice que no podemos escapar de la vista ni de los oídos de Dios. Esto debe de quedar, como dice la palabra del Señor, al frente de nuestros ojos para que le veamos todo el tiempo. No nos podemos esconder de Él. Todo lo que hablamos, aún sobre todo lo que pensamos, Él lo conoce. Y daremos cuentas de todo lo que hagamos. Ahora bien, mira, el siervo llegó a ese punto. Salmo 139, capítulo 7. Salmo 139, versículo 7 en adelante. Él se preguntaba, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si en el Seol hago mi estrado, he aquí tú estás. Mira, debemos de ser conscientes de que Dios está en todo lugar. Si estamos actuando mal, si estamos actuando de una manera incorrecta, es el tiempo de tomarlo muy en cuenta y arrepentirnos y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para actuar de manera correcta y buscar siempre lo que es correcto. Sobre todo ser un testimonio y ser luz en todo lugar. Lo digo siempre, no es una casualidad que vayamos a donde vayamos o que estemos en donde estemos. Dios tiene propósitos para nosotros. Entonces, si lo vemos del otro lado, qué maravilloso es decirle al Señor, gracias Señor, porque no puedo estar fuera de ti. No puedo estar delante de tu presencia, siempre estás conmigo. Qué maravilloso es sentir su protección, sentir su respaldo, sentir su amor, sentir su bendición. Qué maravilloso es. Y lo decía el escritor, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Cuando estamos en conflictos y hemos actuado mal y caído en pecado, nos hemos tirado. Debemos de recordar con temor en nuestro corazón que no podemos huir de Jehová. Que nada de lo que hagamos está oculto a sus ojos y que de todo lo que hagamos daremos cuentas. Pero si lo vemos del otro lado, qué maravilloso es que como hijos e hijas de Dios, Él está siempre con nosotros donde vayamos. Por tal razón, no nos dejará ni nos desamparará. Y aun cuando permite las pruebas para fortalecer nuestra fe, aun cuando permite estas condiciones y estas situaciones para fortalecer nuestras vidas, sabemos que siempre va con nosotros. Y dice el escritor, si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el sol y Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú estás. Si tomara alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Decía alguien en su momento, bueno, puedo huir del país, pero no puedo huir de su presencia. Sabes, Dios está en todo lugar, no hay nada oculto a los ojos de Él. Dice la palabra del Señor que, mira esto, todos estamos en su mano. La tierra está en su mano. Él puede vernos en todo momento, no hay lugar donde podamos escondernos. Entonces, aun cuando dice, como dice el escritor, si tomo alas del alba y habito en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Literalmente no nos podemos esconder de Él. Donde quiera que vayamos, Él va con nosotros. Cuando hacemos lo correcto y buscamos vivir en su voluntad, eso es una fortaleza. El hecho de saber que siempre estamos cuidados, dice la palabra del Señor, somos benditos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Es interesante y es impresionante cómo Dios nos está respaldando en estos tiempos difíciles. Vemos los milagros, vemos la provisión, vemos el respaldo, porque para Él no hay nada imposible. Entonces, mira esto. Dice, si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No hay oscuridad, gloria sea su nombre.
que nos cubra de su presencia o nos esconda de su presencia. Él todo lo sabe. Él está en todo lugar y Él todo lo puede hacer. Dice la palabra, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Qué maravilloso saber una vez más que estemos donde estemos, Dios va con nosotros, respaldándonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos. Y qué maravilloso es saber que en todas las cosas, mira esto, Dios tiene un propósito. Por lo mismo, su propósito en esta tarde es que realmente nos tomemos un tiempo para meditar sobre nuestra vida, para comenzar. ¿Cómo hemos actuado hasta el día de hoy? ¿Cómo son nuestras acciones? ¿Realmente Dios respalda lo que hacemos? ¿Realmente hemos hecho lo que corresponde? Guardando su palabra, escuchándola, guardándola y poniéndola por obra. Decía en su momento que aquel que no lee la Biblia toma por verdad cualquier corriente, cualquier mentira. Aquel que conoce de la palabra del Señor la escucha y la guarda. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tentaciones, sabe de dónde respaldarse para no caer. Entonces, nuevamente recordar, no hay lugar donde podamos esconder. Todo lo que se siembra se cosecha. Y este es el tiempo, gloria sea al Señor, en que los hijos de Dios son esa luz que están iluminando esos lugares oscuros, orando e intercediendo. Lo decía en su momento, vayamos donde vayamos, la presencia de Dios va con nosotros. Qué maravilloso poder orar por los que están en estos conflictos, en estas situaciones. Qué maravilloso es orar y clamar al Señor por su misericordia sobre esta nación y sobre toda la tierra. Clamar por el cumplimiento de sus promesas, del derramamiento de su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación. ¿Sabes qué ha prometido el Señor? Cielos nuevos y tierra nueva. Y del pasado ni siquiera tendremos memoria. Comentando siempre acerca de los sucesos en nuestro país, lo mencionábamos. ¿Cuántos años estuvimos alejados de esta verdad? Aun cuando estaba a la vista y no la quisimos ver. Teniendo la gran oportunidad de interceder, de clamar al Señor, de tomar esos lugares altos, de tomar esos lugares de gobierno para la gloria de su nombre, no para ser vistos ni ser aplaudidos, sino para que el nombre de Jehová sea glorificado. Pero dejamos pasar el tiempo, ahora nos sorprendemos, porque sale a la luz todas las aberraciones que han sucedido durante siglos ya, en cuanto al sistema de gobierno de nuestro país. ¿Y qué hemos hecho los cristianos? ¿O qué hacemos los cristianos cuando vienen estas situaciones? No es nuestro problema, nuestra ciudadanía no es de esta tierra. ¿O realmente nos ponemos sobre nuestras rodillas a clamarle al Señor? A clamar por su perdón y su misericordia por esta nación y por todas las naciones de la tierra. Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabes? La justicia no es por nuestras obras, no es por lo mucho que hagamos, sino por la misericordia que Jesús ganó a través del sacrificio de su vida y el derramamiento de su sangre. Eso nos abre las puertas a ser justificados. Justificados pues, dice la palabra del Señor. Dice entonces, Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sabes? Nada puede interrumpir nuestro clamor, que nuestras oraciones lleguen a Jehová. Lo dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabes quién lo dice? El Todopoderoso. Estamos en medio de conflictos, estamos en medio de situaciones confusas, pero clamamos a Jehová, el único Dios, y Él nos escucha. Y a su tiempo responderá para glorificar su nombre. ¿Hay algo imposible para Dios? Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Escucha esta palabra, es impresionante. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean.
¿Sabes qué anhelamos? Sobre todo para aquellos que tenemos hijos todavía pequeños o nietos. Anhelamos la transformación de esta nación y de toda la tierra. ¿Hay algo imposible para Dios? En todo tiempo se han manifestado tiempos tan difíciles. Pero gloria al Señor, lo digo siempre, por ese remanente, por los 10 justos que hay en cada nación, que no se cansan de orar y de clamar, porque a su tiempo verán el fruto de sus oraciones y de su intercesión. Y el Señor les respaldará y les mostrará su gloria. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 13:21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Lo tomamos. Estamos asegurados con Él. Desde el momento en que hicimos a Jesús el Señor de nuestras vidas y que cada día procuramos hacer lo que es correcto, guiados siempre por su palabra. Es punto importante siempre el hecho de saber que cada día debemos de escudriñar la palabra del Señor, la Biblia, leerla, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para entenderla, guardarla y ponerla por obra. Porque en estos momentos tan especiales, la palabra de Dios fluye a través de nosotros, como dice la misma palabra del Señor, como ríos de agua viva. Qué maravilloso es poder abrir nuestra boca para bendecir, para instruir, para ser de bendición. No caer en los conflictos y en los enredos del enemigo, sino ciertamente ser de bendición donde quiera que estemos. Y nuestros pies, dice, cuán hermosos son los pies de los que traen las buenas nuevas, porque todo lo que pise la planta de nuestros pies, la remitiremos a la presencia de Jehová. Así que al momento de salir a la calle, al momento de estar en el trabajo, en estas situaciones, el hecho de saber que Dios va con nosotros y que llevamos la presencia de Dios para orar, para interceder, y sabes, Dios pondrá personas con necesidad. ¿Por qué no decir que aún en esos lugares la gente se convertirá a Él? ¿Hay algo imposible para Dios? Ahora bien, quiero entrar a un momento, por demás decirlo, esencial en esta tarde. Sabemos que las condiciones por las que estamos pasando nuevamente son difíciles. Hay confrontaciones, hay provocaciones, pero nosotros debemos de saber como cristianos cuál debe de ser nuestra actitud. Ahora bien, están identificados de alguna manera aquellos que han promovido todas estas situaciones a nivel de gobierno y de todo lugar. Sí, son ya fáciles de identificar. Toda la estructura que está es fácil de identificar. Ahora bien, en su momento se consideran como enemigos, porque lo son, enemigos del país, de la ciudad. Enemigos. Ahora bien, mira, me planteaba el Señor esta pregunta. Porque sabes, en su momento, cuando estábamos sin Dios, encontrábamos al enemigo y lo confrontábamos, y en su momento llegábamos a los golpes, a las maldiciones. Pero ¿cuál es nuestra actitud ahora? Entonces, si pensamos nuevamente en aquellos que se han constituido en enemigos de nuestra nación, enemigos de nuestra sociedad, aún de nuestra familia, de nuestras vidas, el Señor me planteaba esta pregunta: ¿qué harías si los tuvieras frente a ti? ¿Qué harías si esas personas que han hecho tantas cosas malas y realmente han traído tantas maldiciones a nuestro país, las tuviéramos frente a nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? Sabes, como humanos, yo sé, y lo sé, aquellos que tenemos, lo digo de esta manera, aquellos que tenemos carácter fuerte, sabemos cómo sería nuestra actitud. Pero el Señor me lo preguntaba: ¿qué harías si tuvieras a esos enemigos frente a ti? Y la enseñanza que me quebranta en esa tarde y siempre es la que daba Jesús. Y la transcribe Mateo capítulo 5, versículo 44 al 45. Escucha. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Entonces, si tuviésemos a esos enemigos frente a nosotros, o a cualquier enemigo frente a nosotros, ¿qué nos exhorta el mismo Jesús a hacer? A desquitarnos,
a golpearles, a humillarles, a maldecirles. Mira lo que dice Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea que para ser verdaderos hijos de Dios, o considerarnos, o ser constituidos como verdaderos cristianos, este es el tiempo que oremos por esos enemigos, que les bendigamos, porque sabes, lo veíamos al principio, sobre aquellos personajes que hicieron lo malo sin pensar en las consecuencias terribles que pasaron. En el caso de Acán, él y toda su familia pereció, sus hijos. Sabes, a veces estas personas, por todo lo que tienen dentro de su corazón, resentimiento, amargura, menosprecio, actúan de esa manera buscando el favor del hombre, quedar bien con el hombre, hacer cosas malas para buscarse un lugar, que en ningún momento han meditado sobre las consecuencias. Veíamos hace unos días las consecuencias sobre las familias. Realmente sabemos que no están conscientes de lo que hacen. ¿Y qué hacemos los cristianos? Qué bueno que van a probar lo que les viene. ¿Eso no es de un hijo de Dios? Aún el mismo Jesús, ¿sabes? Después de ser lastimado, molido a golpes, viendo a los enemigos, le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente te digo algo, tendrán muchos estudios y mucho conocimiento, pero realmente ni siquiera han pensado de una manera mínima las consecuencias de lo que han sembrado. Y la cosecha que viene ya sobre ellos, no lo han pensado. Pero entonces, nuevamente, la pregunta que el Señor me hacía, ¿qué harías si a esos enemigos los tuvieras de frente? Mateo 5, 44 y 45, pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y mira este pasaje, Salmo 41:1, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dichosos aquellos que tenemos el privilegio ahora y siempre de orar por aquellos que en su momento consideramos enemigos, por sus acciones y sus actitudes. Sabes, no estamos para juzgar, ni para maldecir, ni para señalar, sino que el llamado es a orar por ellos. Así que si queremos, mira, el Señor me dice esto, si queremos que las cosas cambien ya, debemos de orar por aquellos enemigos, orar por ellos, bendecirlos. Porque entonces esto acelerará el proceso de transformación y de cambio en nuestro país. ¿Lo crees? Yo lo creo. Así que yo te pido que en esta tarde los bendigamos y le pidamos al Señor que tenga misericordia de ellos y sus familias, de todos aquellos que han promovido las maldiciones en nuestro país, la corrupción, la codicia, la avaricia, los pecados, las maldiciones. Que Dios tenga misericordia de ellos y que en su momento, como aquellos siervos que fueron tocados por el Señor, sean cambiados y transformados. Esa será una obra maravillosa que veremos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra. Pues queremos tomar, Señor, tu palabra. Y ahora que has puesto en nuestra mente a los enemigos de nuestro país, a los enemigos, Señor, de todo lo que está pasando, lo que han traído esas maldiciones a nuestro país, queremos bendecirlos, Padre. Queremos orar por ellos para que tú tengas misericordia y se den cuenta realmente de que la cosecha viene ya sobre sus malas acciones. Ten misericordia de ellos, Señor, que puedan recapacitar, que puedan reconsiderar sus malas acciones, pedir perdón y apartarse, para que vengan esos tiempos de refrigerio, Señor. Te pido también sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor, sobre el cuerpo de Cristo, que no caigamos en la trampa de maldecir, ni de señalar, ni de juzgar, sino que en todo tiempo estemos dispuestos a orar por los enemigos, los que son constituidos en enemigos de nuestra nación, sabiendo, Señor, nuevamente,
que tú estás santificando esta nación, estás santificando los lugares de gobierno, la presidencia, el Congreso, los ministerios, las gobernaciones, las municipalidades de nuestra nación. Y que veremos tu gloria derramada sobre Guatemala, Señor, y sobre todos los países de la tierra que están pasando estos problemas y estos conflictos. Lo creemos, Padre, y lo recibimos en el santo y bendito nombre de Jesús. Para quien sea la honra y la gloria, te pedimos todo en el nombre de Jesús y lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.